Lau aste falta dira hauteskundeak izateko, lau aste Euskadin ere aldaketa posible egiteko. Aldaketa bat beharrezkoa dana. Atzo bertan jakin genduen Euskadiko auzitegi nagusiak atzera bota duela Hondarribiko plan urbanistikoa. Plana zeinaren bitartez besteak beste Zaldunbordako mega outleta zabaltzeko aukera ematen zen. Aukera bat zeinaren kontra agertu ziren hiritar guztiak eta zeinaren alde EAJ baino esan agertzen. Edozein kasutan gu pozik gaude sententzia honegatik, baina edozein kasutan esaten dut ez diezaiogun utzi epaileei, ez dezagun utzi epaileen esku bakarrik EAJ eustea. Alderdi politiko progresistek gure lana egin behar dugu, interes orokorraren kontrako politikak ekiditzeko. Soziometroak guk esaten dugun gauza bera azpimarratu du, eta hau da Euskadi progresista dela, eta Euskal hiritarrek nahi dutela alderdi politiko progresistak adostea gobernu bat osatu alizateko. Asmo horretan guk gabiltza eta guk jarraitu egingo dugu. A menos de 4 semanas para las elecciones, a menos de un mes en el que también en Euskadi puede materializarse el cambio. Un cambio que, por cierto, es necesario. Ayer mismo tuvimos conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia vasco por la que se echaba atrás el Plan General de Ordenación Urbanística de Hondarribia. Un plan que permitía, entre otras cosas, la construcción del mega outlet de Zaldunborda, un plan al que se oponía toda la ciudadanía excepto únicamente el PNV. Pero si el PNV lo quería, no había más que decir. Desde el comienzo Elkarrekin Podemos hemos trabajado porque ese plan no salga adelante. Por ello, nos mostramos satisfechas con esta sentencia, con esta decisión judicial. Pero no debemos esperar a que la justicia haga el trabajo que tenemos que hacer los partidos políticos de progreso, que es nada menos que defender el interés de la mayoría social. Acabamos de conocer también los datos del sociómetro que dicen algo que venimos diciendo en Elkarrekin Podemos una y otra vez, y es que Euskadi es progresista y que la ciudadanía vasca, los vascos y las vascas, lo que quieren es que los partidos progresistas lleguemos a un consenso para formar gobierno. En ese empeño seguimos y seguiremos.